Las heridas del maestro limpias están, en sus manos, en sus pies, en su costado. Ellas hablan de ese precio que fue pagado. Testimonios son que un día muchos sangraron. Las heridas del maestro limpias están, en sus manos, en sus pies, en su costado. Ellas hablan de ese precio que fue pagado. Testimonios son que un día muchos sangraron. Y tu sangre es para mí la que me limpia de todo pecado. Tus heridas dicen, Jesús, que un día fuiste crucificado. Y tu sangre es para mí la que permite ser justificado. Tus heridas dicen, Jesús, que por mí fuiste sacrificado. Las heridas del maestro limpias están, en sus manos, en sus pies, en su costado. Ellas hablan de ese precio que fue pagado. Testimonios son que un día muchos sangraron. Las heridas del maestro limpias están, en sus manos, en sus pies, en su costado. Ellas hablan de ese precio que fue pagado. Testimonios son que un día muchos sangraron. Y tu sangre es para mí la que me limpia de todo pecado. Tus heridas dicen, Jesús, que un día fuiste crucificado. Y tu sangre es para mí la que permite ser justificado. Tus heridas dicen, Jesús, que por mí fuiste sacrificado.
fuiste crucificado. Y tu sangre es para mí la que permite ser justificado. Tus heridas dicen, Jesús, que por mí fuiste sacrificado. Por mi Jesús te diste tú, y ahora limpias tus heridas. Son por mi Jesús te diste tú, y ahora limpias son las heridas que un día sangraron. Vamos, ahí donde están, levanta tus manos y ponte en comunicación con nuestro bendito Rey. Él es el amo y Señor de nuestra vida, y a eso venimos acá. Vamos a decirle: amado Dios Todopoderoso, Altísimo Señor, es en el nombre de Jesucristo tu Hijo que te rogamos que venga tu reino, papi lindo, que se haga tu voluntad, como la haces en el cielo, hazla en nuestra vida, Señor. Perdónanos, papi lindo, por favor, perdónanos. Perdónanos, nosotros nos disponemos a perdonar y a pedir perdón, Señor. Sabemos que esa es la vía doble en la que tú nos has establecido a tus hijos, Señor. Es el perdón el que nos lleva a tu presencia, Señor. Muchas gracias. Y esa provisión diaria que tú has prometido, por favor, gracias por dárnosla hoy y todos los días en los que tú nos tengas acá en la tierra, precioso papá. Muchas gracias, Señor. Te amamos, Señor, te adoramos y te bendecimos. Y ayúdanos a no entrar en tribulación, en tentación, Señor, por favor. Y si así fuera, mi Rey precioso, no te apartes de nosotros, acompáñanos en lo que tengamos que padecer nosotros o superar, es en tu poder, en tu gloria, que lo vamos a lograr, precioso papá. Muchas gracias, Señor. Hoy bendecimos a Guatemala, bendecimos a tu pueblo Israel, bendecimos a tu iglesia en la tierra, Padre bendito. Pero por sobre todo bendecimos a estos ministerios de Libertador y Gran Cosecha, a nuestra congregación, a cada familia acá congregada, los bendecimos en el todopoderoso nombre de Jesús. Y te damos gracias por todo, precioso Dios. Sé tú, mi Rey, sé tú, papá, en nosotros. Nos negamos a ser nosotros. Queremos que te oigan y que te vean a ti en cada uno de nosotros, precioso papá. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús es que te estamos dando las gracias. Y hoy traemos, Señor, sacrificio de alabanza, de adoración para ti, Padre bendito. Toda la gloria es tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Vamos a decir este día: hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Precioso Padre bendito. Maravilloso papá. Te amo, Señor, con todo mi corazón. El Señor exhorta en tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Y no nos asustemos ni nos impresionemos por las cosas que acontecen o puedan acontecer, hermanos. Es nosotros mismos, la iglesia, realmente la que genera, la que produce muchas cosas que Dios no quisiera hacerlo, hermanos. Pero nosotros, nuestra actitud, nuestro comportamiento es increíble. Es errático. Quiere decir, a veces sí, a veces no. A veces para abajo, a veces para arriba. Es increíble eso. Yo recuerdo que en una ocasión visitamos a mi papá. Visitamos con mi papá, realmente, a una familia que nosotros amábamos mucho. Y al nomás entrar realmente a la casa, me recuerdo que era una casa en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Y cuando entramos vimos a la entrada, habían motos, habían bicicletas, habían muchos accesorios, artefactos, hermanos. Como si uno fuese a poner alguna tienda, algún almacén para vender todas estas cosas. Y mi papá quizá, pues a través de su cariño, de su amor, pues a veces no es agradable, pero mi papá le dijo a ese amigo, le dijo: vos, le dijo, aquí como que van a poner una tienda, un almacén, tus hijos, ¿verdad? Le dijo. Y le dijo:
¿Por qué? Le dijo, porque ay, qué cantidad de cosas las que hay aquí, le dijo, ¿verdad? Había de todo. Bueno, yo qué sé, le contestó él, ¿verdad? Yo no me mantengo aquí, yo me mantengo trabajando, yo no sé qué es lo que hacen estos tales por cuales, dijo. Lo cierto es que como para conclusión realmente de eso, con los meses, unos estaban presos y otros estaban muertos. Son cosas verdaderas las que yo les estoy tratando de transmitir. De esa misma cuenta, en repetidas ocasiones oí, no escuché, oí decir a una persona en repetidas ocasiones, lo oí decir, una persona que pues lamentablemente más allá de su familia formal, de su matrimonio, de su hogar, pues tuvo hijos fuera de matrimonio. Pero lo terrible verdaderamente en su boca fue que dijo, en varias ocasiones les digo, los hijos de fuera de mi casa me salieron mejor que los de mi casa. Qué fuerte, hermanos. Es muy difícil oír palabras de esa naturaleza, pero los seres humanos somos dables a esas cosas, un tanto insensatos al decirlas, porque si son realidad, pues debiéramos de ser cautos y callarnos. Pero a veces somos tan insensatos que no solo las estamos viviendo, sino también las estamos contando. Y así lo dice la palabra. Yo quiero llevarlos a la palabra este día, hermanos, y que nos ubiquemos verdaderamente en el Nuevo Testamento y podamos leer en el Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan, porciones muy conocidas por todos nosotros, y leamos lo que dice el Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan en el capítulo 1, versículo 12. Precioso Padre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Precioso. Pero esto de que creen en su nombre y la gente cree que no, si yo creo. No, creer es algo más que decirlo con la boca, hermanos. Creer, ya hemos dicho que es hacer, hermanos. Eso es lo que es creer. Esa es la fe. La fe es creerle a Dios y hacer en la dirección de Dios. Por eso es que tiene que ver con toda la Escritura. No solo con más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Precioso Padre. Y la carta a los de Roma, en el capítulo 10, versículos 9 y 10, también otra porción muy reconocida por las congregaciones, y no cabe duda por la iglesia del Señor. Hemos llegado ahí, al capítulo 10 de la carta a los de Roma que escribió el apóstol Pablo, en el capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En estas dos porciones de la Escritura estamos hablando de los que Dios hace sus hijos. Los hace Él. No nos hacemos nosotros. Precioso Padre Santo. Pero quiero llevarlos ahí mismo en el Nuevo Testamento. Adelantito del Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan está el libro de los Hechos. Y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 38. Precioso Padre bendito. ¿Estamos ahí? Bendito Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando verdaderamente nacemos de nuevo y nos bautizamos en agua y recibimos el don del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Ya no vamos a querer hacer nuestra propia voluntad. Lo demás son solo superficialidades. Los demás son teorías realmente incrustadas en nuestro intelecto. Son conocimientos de información ligera de lo que dice la palabra de Dios. Maravilloso Padre. Pero en el Evangelio de nuestro Señor escrito por Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, vamos a encontrar en el capítulo 28. Precioso Dios, es el último capítulo del libro de Mateo. Precioso Padre bendito.
Y vamos a leer los versículos 19 y 20. ¿Estamos en los versículos 19 y 20? Bendito Dios. Por tanto, id. Aquí ya no le está hablando a la humanidad, le está hablando a la iglesia. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la era, hasta el fin del mundo. Amén. Precioso Padre bendito. Te amo, Señor, con todo mi corazón. ¿Por qué realmente de este tema? ¿Por qué de este tema, hermanos? A raíz de las dos apreciaciones muy brevemente que les hice alusión al principio realmente de nuestra coinonía el día de hoy. Que les decía que con facilidad nos desconectamos, con facilidad nos desenchufamos, con facilidad nos desobligamos. Pero es que ahí le dio un mandato a la iglesia, a nuestro Señor. Vayan, dijo, vayan y prediquen este evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Y enséñenlos que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Enséñenles. Precioso Padre. De manera que conforme a esta bendita palabra, los seres humanos nos arrepentimos a veces de mentira y a veces de verdad. Cuando es de mentira son simplemente remordimientos y se los adjudicamos al arrepentimiento. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento en nosotros, hay una verdad incrustada de Dios en nosotros, es la fe de Dios. Porque hemos reconocido que nuestra condición es de pecado. Y entonces queremos pedir perdón a nuestro altísimo Dios. Y queremos pedirle perdón a todas aquellas personas a quienes hemos agraviado, hemos ofendido de alguna u otra forma. Precioso Padre. Y entonces vamos a la pila del bautismo y ahí nos convertimos verdaderamente en hijos de Dios. Si fue un fiel, un honesto, un puro, un genuino arrepentimiento. Ahí nos estamos convirtiendo en hijos de Dios. Precioso Padre bendito. Y es por eso que somos salvos. Por eso dice que el que cree en su corazón y confiesa con su boca de manera real, verdadera, lo hace para salvación y vida eterna. Y más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creyendo de esa manera verdadera. Les dio potestad, les dio autoridad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Precioso Padre Santo. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Entonces es importante observar en esto que estamos describiendo que esta salvación o nuevo nacimiento, que es lo mismo, es decir, que nos hemos convertido conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Dice el Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan en el capítulo 15 y versículo 16. Que este nuevo nacimiento no es porque nosotros seamos buenos o arrechos, sino porque lo decide Dios para nuestra vida. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Y el 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Para que llevemos fruto, es un mandato, no si quieren llevar fruto o no. De eso hablábamos verdaderamente la semana anterior. Y vuestro fruto permanezca. No, a veces sí hay fruto y a veces no hay. A veces nos enchufamos y a veces no nos desenchufamos. Es que tenemos necesidad de recrearnos. Necesitamos una vida integral, sí, pero tú no puedes abandonar verdaderamente las cosas esenciales de la vida, verdaderamente en la comunión que tenemos que sostener permanentemente con nuestro bendito Dios. Entonces, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Precioso Padre Santo, te amo, Señor. Este es el milagro de Dios en la vida del ser humano. Es el milagro. Es el milagro. Si estamos buscando milagros nosotros de cómo sanar de una enfermedad, o cómo salir de una deuda, o cómo, qué sé yo, como diría realmente quizá alguien político, quizá poner hasta un puente donde no hay un río. Precioso Dios. Les cuento que el verdadero milagro de Dios es el nuevo nacimiento. Es cuando Dios le
se le antoja. A Dios le agrada verdaderamente poner esa fe dentro de nosotros. Es Él el que la pone. Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y es ahí donde nosotros tenemos deseos de arrepentirnos delante de Él y de pedir perdón a los que tengamos que pedir perdón. No podemos ser cristianos sin perdón y estar peleando y en contiendas todavía aún. Maravilloso, papá. Y es que el tema que estamos abordando es que algunos seres humanos somos hijos de Dios. Algunos, no todos. ¿Y discípulos cuándo? ¿Cuándo es que vamos a ser discípulos? Porque los que no son hijos de Dios no tienen ni siquiera opción de ser discípulos. Pero los que son hijos de Dios fueron llamados para ser discípulos. A los humanos Dios los hace sus hijos cuando a Él se le antoja. Pero ser discípulos, esa es una encomienda, es una tarea, es una actividad, es una función directa de la iglesia. La iglesia tiene que hacer discípulos a los que encuentre verdaderamente después del nuevo nacimiento. Entonces, pero obviamente que para que yo sienta deseo de hacer discípulo a otro, tengo que constituirme en discípulo antes yo. Si no, no se puede. ¿De qué cuenta voy a querer que se conviertan en discípulos otros si yo no soy discípulo? Si es porque soy discípulo, si es porque vivo verdaderamente, permanentemente en la palabra y en la presencia del Espíritu Santo, es que yo tengo deseos de hablarle del Evangelio, del reino de los cielos, del Cristo de la gloria a mi semejante, a mi prójimo. De lo contrario, no le hablo a nadie. No siento esa pasión, no siento ese amor, no siento o no tengo esa preocupación de qué le ha de acontecer a aquella persona si verdaderamente no le entrega su vida al Señor y lo conducimos a que se discipule. En nuestros ministerios, bendito Jesucristo de la gloria, hace mucho tiempo tenemos nuestro discipulado básico. Tenemos 51 lecciones por las que han pasado la mayor parte de ustedes. Pero no porque hayan pasado la mayor parte de ustedes se han constituido en discípulos. El discipulado, la enseñanza fue dada, pero tiene que ser receptivo el que la recibe. El que la recibe tiene que ser receptivo para disponerse verdaderamente para ser un discípulo de Dios. No somos discípulos por nombre, somos discípulos porque ofertamos, porque ofrecemos verdaderamente de lo que un día demandamos. Un día pedimos que nos ayudaran, ahora estamos listos para ayudar a los demás. Precioso Padre bendito. Entonces, es por la fe de Dios. La fe de Dios es puesta en nosotros. La fe de Dios es el querer como el hacer. Esa es la fe de Dios. Por eso es que el que tiene fe de Dios, ese cree en lo que dice la palabra, en lo que nos guía el bendito Espíritu de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y hace, no se queda sin hacer. No se puede quedar sin hacer. No es que hoy no tengo deseos, es que en el mundo, hoy sí voy a la congregación. Hoy sí, porque hoy me pongo a cuenta. Hoy me voy a tratar de enchufar. U otros ni siquiera llegan ahí, a esa instancia y bien la vida, mucho mejor. Todavía tenemos el día de hoy como para seguir disfrutando. Pero son hijos de Dios. Pero Dios tiene hijos y tiene hijos discípulos. Pero Dios quiere hijos discípulos. A sus hijos los hace Él. No necesita a ninguno de nosotros acá en la tierra para ser hijos. Yo me recuerdo perfectamente en una campaña evangelística que me tocó que dirigir en el Parque de la Industria hace muchos años. Teníamos un stand realmente con los ministerios con los que trabajaba y yo no tenía ni siquiera necesidad de invitar a la gente a que recibiera a nuestro Señor Jesucristo. Era increíble cuando la gente solo oía una musiquita que teníamos ahí realmente con un aparato de sonido y unos monitores ahí televisados realmente en lo que había un mensaje de nuestro pastor. Y la gente se arrodillaba, se tiraba al suelo y se convertía sin que nosotros le presentáramos el plan de salvación. Porque Dios ya había puesto la fe en esos corazones. Porque Dios ya había puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero discípulos, ¿cuándo? Discípulo es el que va a obedecer.
Discípulo es el que va a atender la voz de Dios. Discípulo es el que va a ir a la palabra cada vez y cada vez y cada vez. Y no se aburre, no se cansa. Aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer. Precioso Padre bendito. Y todo por su bendita misericordia. Amor por lo miserable. Y por ese amor dice que no hemos sido consumidos nosotros. Precioso Dios. Y algunos ya no están acá en la tierra. Otros nos cumplieron su cometido, su objetivo, para lo cual Dios los trajo a la tierra y ya se los llevó. Otros están pendientes de que nos lleve si no viene en el rapto glorioso por su iglesia. Y otros pues que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Y eso es la gran mayoría. Ojalá fuera la mayoría el que verdaderamente es la iglesia del Señor y es su discípulo, es un hijo y también su discípulo. Precioso Padre. Y es que Dios tiene misericordia, dice el libro de Éxodo, de quien Él quiera tener misericordia. Eso dice Éxodo 33, 19. Él tiene misericordia de quien Él quiera tenerlo. O sea que Él, a veces uno no entiende, Él está alcanzando la vida de una persona y uno dice, pero ¿por qué esta persona que es tan buena no lo alcanza Dios? Y a este que es tan malo, ¿por qué a este sí lo alcanza? Porque a Él le plugo. A Él se le antojó. Él es altísimo, Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es absoluto. Él decide como Él quiere decidir. Precioso Padre. No son por apreciaciones humanas, sino por el plan, el propósito de Dios en la vida de la humanidad. Pero Él no se conforma con hijos. Hay muchos que son hijos de Dios que ni siquiera lo saben que son hijos de Él. Ni siquiera lo saben que son hijos de Dios. Pero los discípulos, esos sí, esos los hace la iglesia. Un hijo discípulo hace a otro hijo discípulo. Pero un hijo que no es discípulo no puede hacer a nadie. No puede seguir. Cuando nuestro Cristo de la gloria dijo, niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz y síganme. Tomen su cruz cada día. Van a pasar sufrimientos. Van a pasar verdaderamente aflicciones en esta tierra. Pero no se preocupen. Pero si quieren hacerlo, es así como me tienen que seguir. Esos son los discípulos. Los discípulos. Esos que no vamos a tirar la toalla tan fácil. No porque se venga un viernes de qué sé yo, de aquí, de allá, o un sábado de aquí, de allá, o domingo de cualquier los nombres que le damos tradicionalmente conforme a las religiosidades que hay en la tierra. Pero la iglesia es la iglesia. Hoy, mañana y siempre, como me decía una persona hoy temprano. Para nosotros todos los días son iguales. Todos los días son los mismos. Exacto, le dije. Bendito Dios. ¡Ah, qué maravilloso! Precioso Dios. Exacto, todos los días son iguales. Igual nos distraemos el día lunes como nos distraemos el día domingo. Pero en la dirección de Dios. Precioso. Pero no abandonamos verdaderamente nuestros compromisos. No abandonamos nuestras responsabilidades. Nuestros privilegios. Pero eso no es así, nada más intelectual. Eso tiene que estar estampado, establecido en el ser de uno para que uno cumpla. Y incluso en algunas ocasiones hasta esperando a uno de ustedes que me dijo que llegaba y no llegó. Y yo derramando mis lágrimas. Porque agarré mi agenda y la quebré. Agarré mi agenda y la puse en otra dirección para atender verdaderamente y lo dan por poco. Entonces, hijos de Dios. Pero, ¿y discípulos cuándo? ¿Cuándo verdaderamente somos discípulos del Señor? Que cualquier cosita que se cruza, cualquier cosita la tiramos y ya estamos haciendo cualquier otra cosa y no atendemos lo que Dios nos mandó a que atendiéramos. Quiere decir que yo me involucro en el reino de los cielos porque no tengo nada que hacer. No, tengo muchísimo que hacer. Y entre más que hacer tengo, más me da el Señor y más bendición hay en mi vida. Más agradecido con Él. Hemos entendido verdaderamente qué es lo que pasa. Precioso Dios. La fe de Dios, precioso Dios, no es algo por la que se obtenga la salvación. Es por medio de la fe, pero no es la fe. Ese es el medio. Precioso Dios. Él es el medio. Es por creer. Es porque vamos a creer y vamos a hacer. Por ahí vamos a obtener la salvación.
por favor. A mí me interesa que le pongan atención al mensaje. Pónganle atención al mensaje, hermanos, porque ese es el mensaje de la iglesia. Es el mensaje que Dios hace descender a través mío para ustedes. No se imaginan. Mientras que unos pensando en pachanguear y todo, pues nosotros dándole gracias al Señor. Gracias, papá. Porque no, si no fuera porque tú estás como estás, luego mi esposa, pues no tendríamos tan a fondo esa comunión que tenemos contigo, papi lindo. Y afinándonos cada vez y afinándonos cada vez para poder llegar a ustedes y afinarlos a ustedes. Porque uno que yo tengo listo, yo platico con mucha gente que me dice, yo tengo listo, el cielo es para mí. Oh, precioso Dios, digo yo. Todavía no tenemos idea, hermanos. Tenemos realmente una idea equivocada. Precioso Padre Santo. Bueno, según este recorrido que hemos hecho, entonces ya vimos que los hijos de Dios los hace Dios. No necesita nadie Dios para hacer a sus hijos. Pero yo un día me arrepentí. No hagas alarde de eso. Es porque Él puso la fe en ti. Eso dice la palabra. Puso el querer como el hacer y por eso tú decidiste arrepentirte y pedir perdón. Pero ¿y de ahí para adelante qué? No has hecho nada. Porque Él quiere hijos discípulos. Él quiere hijos discípulos, los que obedecen a Dios, los que hacen su voluntad, los que entran a su propósito. Eso dice la palabra. Precioso Dios. Por eso es que increíble, ¿verdad? O sea que me salieron mejor los de la calle que los de mi casa. Quiere decir que los de la calle habían sido discipulados, hermano. Habían recibido más en su corazón verdaderamente. Y los de la casa, o sea, los de la casa no hicimos lo que teníamos que hacer por ellos. Eso es lo que me toca a mí. Y yo no quiero ser realmente reprendido por nuestro Padre bendito al presentarme a Él, de que me diga, ¿y qué pasó con la congregación que te di? No les hablaste, no les diste el mensaje que yo te di. Pero si es Dios el que está incrustado en mí, hermanos, para hablarles a ustedes. Es Dios el que quiere estar incrustado en ustedes para que ustedes hagan la voluntad de Él con otros, con su familia, con sus conocidos, con todos los que tengan, y se van a dar cuenta qué diferente es la actitud y el comportamiento de uno en todo, hasta en lo más pequeño va a notar uno la diferencia. Somos prudentes, somos discretos, somos cautos, somos responsables, vemos las cosas con sabiduría. No es así nomás de arrebatos, hermano. Precioso Padre Santo, te amo, Señor, con todo mi corazón. Entonces, discípulos, ¿cuándo vamos a ser, hermanos? No nos conformemos con ser hijos de Dios. Olvídese, son tan atadas que hay. ¿O usted qué cree? ¿Que no hay hijos de Dios en las otras religiones? Sí, hay hijos de Dios. Hay. Claro que hay hijos de Dios. Si ese es Él, es el soberano. Él dice, este es mi hijo y este es mi hijo. ¿O qué cree? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó o no se bautizó? ¿Pidió perdón? No, simplemente vio su corazón y lo convirtió en su hijo y se acabó. Pero ¿cómo sabes tú eso? Por eso le dijo, ¿y qué hacemos? Le dijeron los discípulos, no encontramos la diferencia. Por sus frutos lo van a conocer. Porque los discípulos sí dan fruto. Precioso Dios. Entonces, es importante que revisemos un poquitito quién es un discípulo. Revisemos un poquito quién es un discípulo. Empecemos por reconocer que a diferencia de los hijos, que los hace Él, los discípulos no los hace Él. Discípulos no los hace Dios. Los discípulos los hacemos nosotros. Nosotros, yo empiezo por hacerme a sí mismo, doblar mi cerviz y querer atender la voz de mi Dios, de mi papá. Aquí estoy para servirte, Señor. Heme aquí, envíame a mí, haz conmigo como tú quieras, Señor. Y luego, en la medida en la que yo voy avanzando, puedo tener capacidad, características para hacer avanzar a otros. Precioso Padre bendito. Por eso que no es todo el que me llama Señor, Señor. Entonces, y esta es responsabilidad de la iglesia, hermano. De la iglesia, no de las congregaciones. De la iglesia del Señor. Precioso Padre bendito. A nosotros, a quien nos dio la responsabilidad de ser discípulos. De esa cuenta, hermanos, es que conforme a la voluntad, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Está hablando de la voluntad de Dios, está hablando de la palabra.
Está hablando del propósito de Dios. Ahí sí ya no está hablando realmente de la voluntad. Está hablando más allá de la voluntad, el propósito de Dios. Ahí es que ya se metió como discípulo de Él. Entonces Él le va a dar actividades, tareas específicas para que las haga. Es que es su discípulo. A un hijo que no es discípulo no le puede dar órdenes Dios. No lo va a oír. No va a atender realmente sus instrucciones. Precioso Padre Santo. Ya hemos hablado un poquito de los hijos. Entonces hablemos un poquito de realmente cuáles son las características de los discípulos. Y ustedes debieran de saberlo, hermanos, a estas alturas. Precioso Padre bendito. Una de las características más importantes de los discípulos es el amor, hermanos. El amor. El amor, el amor, el amor. El amor. El amor unos por otros, hermanos. El amor hacia nuestro Dios Todopoderoso. Cuando lo estamos amando a Él, amamos a nuestro semejante, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Ya no hay diferencia de ninguna naturaleza. Pero cuando usted mira que es que Él ese es su modo. Es así algo frío. No se deja amar, no cuentos. Cuando hay amor, el amor da, hermanos, por todos lados. Aunque tengamos cara de mensos. El amor da, hermanos, da tiempo, da atención, ese no anda solo pidiendo y demandando, ese quiere ofertar. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Dígame, vamos a ver qué podemos hacer. Precioso Padre. En esto conoceréis que son mis discípulos, dijo el Señor. En que os améis unos con otros. En eso van a conocer que son mis discípulos. Ya no digo, quiero que conozcan quiénes son mis hijos, no, quiénes son mis discípulos. Eso es lo que le interesa a Él. Discípulos. Ya les digo que hijos de Él, pero son montones los que hay ahí en la tierra, hermanos, por todos lados. No visitan ninguna congregación. Pero es voluntad de Él que sean sus hijos. Pero frutos en sus discípulos. Entonces el amor es un fruto. Un corazón de servicio. Otra característica, es un corazón de servicio. ¿Tienes corazón de servicio? ¿Quieres hacer algo realmente en la dirección de Dios? ¿Quieres servirlo a Él? ¿Quieres servir a tu semejante, a tu prójimo? Seguro ya cuando le toca que levantarse 2 o 3 veces por lo mismo, uno ya está cansado, está aburrido, está desesperado. Ay, pero si ya se lo llevé una vez o otra vez quieres, ¿no? Yo no sé cuántas veces tienes que ir por lo mismo. Esa capacidad te la da Él. Te da humildad, te da paciencia, te da amor. Sientes el deseo de servir. Precioso Padre. El mayor de vosotros, dijo, el que quiera ser el mayor de vosotros, que sirva. Entonces, olvídese. Aquí vamos a notar verdaderamente los discípulos que están deseosos de hacer algo por los demás. Y yo me somato haciendo algo por todos ustedes. Díganme qué quieren que haga. Y no tengan pena, yo veo a ver cómo compongo mi agenda. Y algunos de ustedes hasta con mi agenda y la de ustedes me dejan plantado. Precioso Dios. Como que es increíble. Uno, ahora sí, mañana no. Ahora sí. No, hermano, no hay respeto, no hay. ¿Qué es lo que hay en el alma, en el corazón de nosotros? Otra característica es el sometimiento al Espíritu de Dios. Sometimiento al Espíritu Santo. Un discípulo que no puede ser discípulo si no se somete al Espíritu Santo. Tiene que, hasta siente su presencia, olvídese. Si esto no es teórico, esto es más real que nosotros mismos. Yo siento inmediatamente cuando el Espíritu Santo me está diciendo es para acá, es para allá. Detente, Milton. Yo me doy cuenta. No, si yo no soy Dios, no soy adivino, pero percibo la presencia de Dios en mi vida. Pero oigo mucha palabra, me pongo a orar así, y olvídese, y no le atino realmente ni lo que estoy haciendo. Esas son religiosidades. Precioso Padre bendito. El mundo no me conoce, dijo. El mundo no me conoce, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero ustedes sí me conocen. Se lo dijo a sus hijos que los estaba haciendo discípulos. Ustedes sí me conocen a mí. Ustedes sí me conocen.
Porque yo porto el Espíritu de Dios. 100% hombre, 100% Dios. ¿Y nosotros portamos el Espíritu Santo? Yo sí, pastor. ¿Y otros ni portan el Espíritu Santo? A ver, no sé. Padre bendito. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Otra característica realmente de un discípulo es que es gobernado por esta bendita palabra. El gobierno de nosotros es la palabra. El gobierno de nosotros. Yo no necesito tener gobierno a sí mismo. Yo no me puedo gobernar. Cuando yo me estoy gobernando, yo no sirvo para nada. Yo hago mi berrinche, yo hago mi capricho, yo hago mi criterio, yo hago mi opinión, yo hago lo que yo creo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo haga lo que Él dice. Ay, pastor, pero que usted está hablando solo de la iglesia. Y eso. No. ¿Qué crees tú? Si yo también trabajo y también estudio. ¿O qué crees? ¿Que estoy rezagado? No estoy. Trabajo, estudio, tengo familia, hago, híjole, y enviaras todas las cositas adicionales que me ha agregado el Señor para que no me queje. Para que no me queje. Como hemos dicho con mi hermana Natividad, me duele pero no me duele. No tengo pero yo tengo. Yo no sé. En el nombre de Jesús, yo no voy a estar lamentando ni quejándome todos los días. Porque Él ya me llamó a mí a una posición diferente en su Hijo Jesucristo. Entonces yo tengo que ser gobernado por la palabra. La palabra. ¿Qué dice la palabra? Al respecto, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Hay gente realmente que va a las congregaciones, que ha sido bautizada en agua. Y cuando les preguntan respecto a quién es Dios, no saben ni quién es Dios. No saben quién es Jesucristo. No saben quién es el Espíritu Santo. No los gobierna la palabra. Ellos se gobiernan ellos solos. Ellos son intelectuales. Precioso Padre bendito. Otra característica de los discípulos, hijos discípulos de Dios, es la santidad. La santidad. ¿Por qué algunos de ustedes, por favor? Y yo sé que otros no viven en santidad, yo mismo lo sé. Y no tienen idea de que yo paso clamándole al Señor por sus vidas, porque cualquier ratito los va a agarrar un colazo de los que no tienen una idea verdaderamente. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cuidado, les digo yo, cuidado. Cuidado, desde luego. El Señor sabe hasta dónde puedo llegar yo. Yo no puedo vivir con ustedes. Y cuidado, no lo hagas. No, es la palabra. Yo traigo la palabra en la dirección del Espíritu de Dios. Y que la palabra, si los está gobernando, dice, esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. Yo me tengo que detener en esto. Yo tengo que cambiar mi vida en esto. Yo tengo que transformar mi vida en esto. Yo tengo que ser un hijo discípulo de Dios. Porque hijos tiene montones. Hasta bastardos tiene, dice la palabra. ¿Qué más quiere? ¿Tiene hijos bastardos? No tienen herencia, dice. ¿Quiénes serán los que tienen herencia? Los discípulos. Los discípulos tienen herencia. Los que hacen la voluntad de Dios, los que van a la palabra y lo obedecen. Precioso Padre Santo. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Sed santos, dijo Él. Por eso hay que vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad, nadie verá a Dios. Precioso Padre bendito. Otra característica es ser obediente. Yo lo observo. Bueno, ¿y cómo es que tú tienes un privilegio? ¿Cómo es que tú formas parte de una organización, de una congregación, y no eres obediente, eres desobediente? Tú obedeces cuando tú quieres, cuando a ti te conviene. Eso no es así. No, el discípulo obedece. Por eso es que con toda claridad dice, heme aquí, envíame a mí. En otras palabras está diciendo, ¿qué quieres que yo haga en la dirección tuya, Señor? Dime, yo estoy aquí listo para... Es que ha sido transformado por esta bendita palabra, por la presencia del Espíritu Santo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No nos conformemos a los deseos que antes teníamos, dice, pues hay que ser obedientes. Estando en la ignorancia, así dice la palabra. Quiere decir que como hijos de Dios, somos hijos de Dios, pero ignorantes. Seamos discípulos de Él para que no seamos ignorantes. Vayamos a la palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra. Una y otra vez la palabra. Es la que tiene que gobernar nuestra vida.
pero de verdad. La palabra es Dios mismo. Tiene que tener la autoridad que nosotros necesitamos de gobierno. Otra característica es la firmeza y el compromiso. En el carácter, firmeza en el carácter y el compromiso. Firmeza en el carácter. El carácter no es que yo esté hablando recio acá para que todos me oigan. Ese no es el carácter. La gente confunde. El carácter es mi sí y mi no. Ese es el carácter. Tener firmeza en mi carácter. Yo voy a buscar de Dios como tengo que buscarlo. Como dice su palabra que debo buscarlo. Porque eso es lo que hay en mi corazón. Mi mente, olvídese, mi mente. Un montón de cosas obtusas por ahí. Fuera de lugar. Pero ¿y mis convicciones? Él puso el querer como el hacer por su buena voluntad dentro de mí. Entonces eso yo no lo voy a negociar. Ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con nadie. Ni con ustedes lo voy a negociar. No está para negociar con nadie. Él ya me dio instrucciones, me dio orden. Padre Santo. Entonces, característica, firmeza de carácter y compromiso. Tienes tu carácter como es. Hemos hablado de la plomada. Tienes el carácter realmente con la plomada de un constructor, de un albañil de primera, en el que no vas a torcer la pared que vas a levantar. Y tienes el compromiso que lo respetas. O todo es simplemente apariencia, todo es pantalla. Precioso Padre bendito. Y luego el discípulo vive con propósito. Es una característica. Yo no puedo vivir sin propósito. Usted es pastor. Yo tengo un don pastoral, pero ustedes tienen un don cada uno. ¿Cuál es el don que Dios les dio? Vívanlo con propósito. ¿Qué es realmente a lo que Dios los llamó a hacer? ¿Qué los llamó? Como me dice un hermano, es que a mí Dios lo que me llamó fue a cuidar mi familia. Precioso Padre bendito. No, le digo yo, Dios lo llamó para más que eso. Olvídese, su familia la cuida a Él, no tenga pena. No tenga pena. No se preocupe. Pues el Señor lo llamó a usted para muchas cosas. Ríndase. Entréguese a Él, dele su tiempo. Tiene que trabajar, sí, pero dele su tiempo de todas maneras. Es que, ¿y a qué horas duermo? ¿A qué horas descanso? Pregúnteselo a Él. A mí ya no me lo pregunte porque yo por ahí navego todos los días. Por ahí navego todos los días. ¿Para qué me voy a andar confesando yo con ustedes? Para significarme, para decir, el pastor sí es bien esforzado y valiente. No, olvídese, si no se puede asumir un obispado de esta naturaleza, así dice la palabra. Buen obispado elegiste. Aceptaste verdaderamente el llamado de Dios para tu vida. Precioso Padre Santo. Entonces hay que vivir con propósito. El discípulo vive con propósito. No puede realmente un discípulo ser discípulo si no tiene propósito. ¿Qué estás haciendo en la dirección de Dios? Esto y esto, pastor. Esto y esto, mi buen rey ya me lo mostró. Yo es aquí donde voy, ¿ven? Padre bendito. Otra característica es que regularmente los discípulos vivimos dentro de la comunidad escritural, dentro de la comunidad bíblica. Ahí vivimos. Yo no necesito tener amigos fuera de la comunidad bíblica. ¿Para qué? No me sirven para nada. Para nada me sirven. Entonces mis amigos son de la comunidad bíblica. Conocidos son muchos los que ahí están en el mundo. Pero conocidos, pero amigos. ¿Cuánto va a querer usted? Yo me tengo que sentar a dialogar, a compartir, o alguien que tiene el mismo lenguaje que tengo yo, alguien que tiene el mismo propósito, la misma búsqueda, la misma necesidad. Pero yo soy, cuando me conviene, soy cuate de los del mundo, y cuando me conviene, soy cuate de los del reino de los cielos. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y muchos dirán que soy huraño, que soy orgulloso, ya se los he dicho. Pues tal vez huraño soy un poco. Orgulloso no creo serlo, solo me cuido, soy celoso. Yo no me meto donde no me tengo que meter, es que ahí no cosecho nada, ahí no agrego ningún valor a mi vida. Yo soy un discípulo del Altísimo, del Creador del universo, del Hacedor de la vida. Es ahí donde me tengo que mover. Y trato y saludo a mucha gente que no son realmente de mi comunidad. ¿Qué tal? Mucho gusto, yo los bendigo, buenos días, buenas tardes. En fin, pero ¿qué? Olvídese, cuando vengo a sentir,
Y se da cuenta uno rapidito por la gente con la que conviven. Eso es el fruto que dan. Ese es el fruto que dan. Precioso, lo dice la palabra. Todo esto de lo que estamos hablando lo dice la palabra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, por si lo quieren buscar. Todos los días, dice, iban a las casas y partían el pan y se convertían los que habían de ser salvos. Maravilloso Padre Santo. Esa era la felicidad. Esa era, ay, entonces yo, ¿cuándo es que voy a ir a una parranda, pastor? Pues yo, te hace falta la parranda. Todavía no has entrado al reino de los cielos. Parrandéate tú solo, porque yo a veces me agarro con el Espíritu Santo y me pego mi chongyangya solo con Él. Feliz. Bendito Jesús. Maravilloso Dios. Te amo, papá, con todo mi corazón. Y luego quizá una de las últimas características de un discípulo es que tiene pasión en su corazón por hacer lo que Dios lo mandó a hacer, que es trasladar el evangelio, es comunicar el reino de los cielos, es dar a conocer a Jesucristo de la gloria. Siente en su corazón que tiene que hacerlo. No se quiere quedar con egoísmo, yo sí lo sé, yo sí voy a la congregación, pero todo, ahí que miren ellos cómo salen. No, porque en las familias así están. En las familias así están. Unos sí, otros no, unos sí, otros no. Pero los que sí verdaderamente, esos están discutiendo y hasta peleando muchas veces. No tenemos que llegar al pleito, pero por una forma de expresarlo. Están tratando de que los otros entiendan qué es lo que tiene que acontecer en sus vidas. Pero no lo hacen porque todavía no ha acontecido en las vidas de ellos. Pero no son discípulos. Lo maravilloso de esto, antes de que nos despidamos verdaderamente, de esta impartición que el Señor me regaló como consecuencia de dos cosas que valoré y aprecié esta semana, y buscando el Espíritu del Señor una vez más me sentí triste. Me sentí muy triste. Precioso Padre. Es que cuando fui a Mateo 28, 19 y 20, que fue realmente la base de cómo es que tenemos que ir y hagan discípulos. Hagan discípulos. Pero cuando me fui al versículo 20, ahí encontré la esencia realmente cómo es que se hace un discípulo. Y dice, vayan, dijo. Y dijo, vayan. Entonces, un discípulo va. Siempre va un discípulo. Porque eso fue lo que hizo Dios. ¿Usted qué cree que Dios dijo, hagan ustedes? No. Él, mire, se encarnó en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Y vino a la tierra. Él vino, olvídense, no esperó que Él vino. Y nosotros sus hijos, la iglesia, los discípulos, vamos. Vayan, dice él, el capítulo 20, vayan. Vayan. Abandonemos nuestra agenda y tomemos la agenda de Dios, hermano. Les cuento que la agenda de Dios es la agenda que Él quiere que tomemos para nosotros. No vaya a creer que la agenda de Dios no tiene, que usted tiene que trabajar, que usted tiene que estudiar. No, ahí la tiene la agenda de Dios. Pero le va a poner prioridades dentro de la agenda. Y dentro de la agenda le va a decir, tú eres mi discípulo, tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, tú tienes que hacer lo que yo te mande a hacer, no lo que tú quieras seguir haciendo. Precioso Padre bendito. Entonces vayan. Entonces, para alcanzar a ser un discípulo de Dios hay que ir. Hay que doblar la cerviz y hay que obedecer. Hay que ir. Ya les dije que son discípulos los que el Señor quiere. Hijos, hasta los que ni idea tenemos nosotros. Un montón de charamileros que andan por ahí en la calle, uno cree, y son hijos de Dios, así como lo oye. Hijos de Dios, pero no le sirven a Dios para nada. Son sus hijos. Él sabrá si los lleva a su presencia o qué va a hacer con ellos. Si les da herencia o no les da herencia. No les da herencia, porque son bastardos. Porque si no vivirían el poco tiempo mediano o mucho que puedan vivir en la tierra, lo viven feliz. Porque aún con todos los quebrantos y las pruebas y las tribulaciones que hemos tenido con mi familia, nosotros vivimos felices. Felices, ¿qué se entiende? Hemos entendido cómo funciona el reino de los cielos en nuestra vida. Esa es la maravilla, ahí es donde uno logra ser feliz. Porque si no lo ha entendido, olvídese. ¡Qué tormento! Ahora me pasa aquí, ahora me pasa allá, ahora no tengo. Ah, precioso Padre bendito. No. Entonces, todos esos pobrecitos que estén menesterosos, ellos no tienen herencia, ellos viven en desgracia permanente, no tienen herencia, y muchos de ellos son hijos de Dios. Pero discípulos, ¿cuándo? Discípulos los que obedecen, los que buscan oír la voz de Dios a través de su palabra. Entonces hay que ir,
Vayan pues, dijo el Señor, oyen mi voz, van a ir, hermanos. Sí, pastor, van a ir. Y disculpe, el sábado, sí. ¿Y quiénes llegaron al fin? Solo fulano, sutano y mengano. Y los demás que dijeron que iban a ir, eso solo de boca dicen que van a ir. Precioso Dios, papi lindo. Eso siempre se están comprometiendo con la boca, pero a la hora de rajar ocotes no hacen nada. Porque no son discípulos y no se dejan, no permiten realmente el discipulado en su vida. Las 51 lecciones de nuestros ministerios no les sirvieron para nada. Precioso Dios. Pero viene otro aspecto. Vayan, dijo, pero también dijo, hagan. Hagan. Vayan y hagan. Precioso, hagan, dijo. Hagan. Para hacer hay que llenarse de amor, hermano. Porque si uno no se llena de amor. Les cuento que yo me he tenido que enfrentar a personas a las que no quisiera acercarme a ellas. Yo no quisiera acercarme a ellos. Por la forma de ser de esas personas. Son personas intratables, personas inaccesibles, personas que tienen una serie de características feas. Pero el Señor me ha mandado. Yo le pido a nuestro papi lindo, por favor. Lléname, Señor, lléname de tu amor, de tu sabiduría, para poder compartir con esta persona el ratito que voy a ir a platicar con él o con ella. Pero la mayor parte no, yo con ese, a mí ni me lo mencione. ¿Qué apellido dijo? Sáquelo de una vez del mapa, a mí no me lo mencione. A la Padre bendito, digo yo. Señor, estos se llaman hijos de Dios. ¿Cómo hijos de Dios? Y discípulos menos. Sí, tiene un montón de resentimientos, amarguras y odios en su corazón, producto de sus frustraciones, de sus traumas. Hay que salir de ahí, hay que sanar todo eso. Los discípulos sanamos definitivamente. Ya entendimos cómo es. Ayer platicábamos con unas familias que, pues lamentablemente, dice uno aquí humanamente, falleció el cabeza de la familia, 55 años, un siervo de Dios. Y de COVID, hermanos, o sea que cuídense, hermanos, cuídense y cuídennos a todos, por favor, en el nombre de Jesús. Y ¿qué? Su familia, sus hijos y todo. Obviamente, lágrimas se duele, pero alabando y glorificando al Señor, hermano. Precioso papá. Es hasta aquí que tenía que llegar mi papá. Padre Santo, mi Rey precioso. Pero no es así con la dureza humana, sino con el entendimiento espiritual, hermano. Eso es maravilloso. Hemos entendido qué es lo que pasa. Vayan y hagan. Es en amor, es en tiempo, es con palabras de esta bendita palabra, palabra de Dios, que siempre va a llevar más fruto y cada vez más fruto en nosotros, hermano. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que dice que nos va a podar, dice, para que llevemos más fruto. Pero cuando no, dice, ¿qué dice cuando no, dice? Cuando no llevamos fruto, dice que nos va de una vez. Qué terrible, hermanos, pero así tan bonito que se lee en la Biblia, pero eso no es tan cierto. Bueno. Y luego finalmente dijo, vayan, hagan y bautícenlos. Bautícenlos en el agua, bautícenlos en el Espíritu Santo, impónganles manos, enséñenles a que sean verdaderos discípulos. Y entonces estarán listos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les enseñé. Precioso Dios. ¿De qué cuenta puedo venir a enseñarles a ustedes lo que no he aprendido? Yo no puedo venir a enseñarles lo que no he aprendido. Precioso Padre, yo tengo que enseñarles lo que ya aprendí. Ya aprendí. Y no lo aprendí en el coquito, lo aprendí en el alma, en el corazón. Por eso es que Él nos sostiene. No importa lo que esté pasando, nos sostiene. Está terremoteándose por todos lados. Y nosotros, estos no se ablían por nada. Si no somos nosotros. Le hemos dado paso al que todo lo puede. Y te cuento que tarde o temprano se te va a maquillar la vida, se te va a maquillar, se te va a poner difícil la situación. Va a depender verdaderamente cómo estás abordando el reino de los cielos. Precioso Padre bendito, te amo, Señor, con todo mi corazón. Yo quiero concluir porque yo estoy seguro que ustedes finalmente han entendido que Dios tiene hijos y tiene hijos discípulos. Y que los que Dios quiere son sus hijos discípulos. Son los que le sirven a Él aquí en la tierra. Los que no son hijos discípulos no le sirven para nada a Dios. Esos son los que comen todos los días de la palabra. Miren, comen, se llenan sus estomaguitos y no se lo dan a nadie.
Precioso Dios. No lo comparten, ni siquiera para ellos mismos, no son transformados. Pero yo concluyo, el Dios verdadero, hermanos, el Dios verdadero, porque hay muchos dioses. El Dios verdadero, el Altísimo, el Soberano, el Yeshua, el Cristo de la gloria, el Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo, precioso Dios, conforme a su palabra, Él busca ser hijos. Pero sobre todo con su iglesia, Él busca ser hijos discípulos. Porque solo sus hijos, Él los hace sin la ayuda de nadie. Y muchos de ellos, dice la palabra, que tiene utensilios de oro y tiene utensilios de... unos de honra y unos de deshonra. Unos de oro y unos de barro, hermanos. Y el barro se le deshace uno en las manos. El oro lo mete al fuego y sigue siendo oro. Eso es lo que nos está diciendo a Él. Los verdaderos, hermanos, bendito Dios. Precioso papá. Entonces, los discípulos son los que verdaderamente le buscan y le adoran en espíritu y en verdad. Por eso es que a veces usted no entiende. Usted está en la congregación, está adorando al Señor y dice, levante sus manos, háblele a Dios, háblele, cántele, adórenlo. El pastor cree que yo voy a hacer lo que Él me está diciendo. Precioso Padre bendito. No tiene idea. Oiga, esta es una perla para su bolsa. Y ahí termino realmente la predicación de este día. El cristianismo sin discípulos no existe. ¿Ya oyó? El cristianismo sin discípulos no existe. Porque ¿cómo le vamos a llamar cristiano a alguien que no refleja las características de las que hablamos el día de hoy, que identifican a un discípulo? Entonces, el cristianismo sin discípulos no existe. Pero nosotros somos muy dados a llamarnos solo porque simpatizamos. Pero los verdaderos, esos militan, esos son parte de, y esos dan a través de su vida integral, dan en todos los ámbitos, en todas las áreas en donde se están desempeñando. La gloria sea para ti, papi lindo, en el nombre de Jesús. Pero yo ya entendí, y es lo que tú me mandaste este día, quisiera entender a tu iglesia, Señor, a esta congregación, a estos ministerios, que tú tienes hijos y que los haces tú, pero que tú quieres hijos discípulos. Por eso llamaste a tu iglesia a que haga discípulos y que vayan y que hagan y que bauticen y que les enseñen, que guarden todas las cosas que tú nos has enseñado, papá. A la eternidad, yo quiero ser un discípulo tuyo, precioso Dios. Cuando voy y examino conforme a la lengua española, ¿qué es un discípulo? Dice que es el que hace lo que hace su maestro. Es el que hace lo que hace su líder. Precioso Dios, es el que obedece la palabra del que lo está guiando. Precioso Padre Santo, yo te amo con todo mi corazón. Levanta tus manos ahí, levántalas con todo tu corazón, levántalas, adóralo, ámalo, precioso Dios. Aunque fuera el último hálito de vida que tengas, hazlo con todo tu corazón. Precioso Dios, te amo, Señor, con toda mi alma, Señor. Precioso Dios. Dios quiere gente que le sirva, hermanos. Y eso dice la palabra, los que me sirven y los que no me sirven. Se estaba refiriendo a los hijos que solo son hijos, y se estaba refiriendo a los hijos discípulos, a los que sí han aceptado llevar el yugo y la carga, porque es fácil y es ligero, dice la palabra. Aquellos que han aceptado verdaderamente sacar su cabeza para que si es necesario que los decapiten, no tienen problema si les quitan la cabeza por causa del Cristo de la gloria. Precioso Dios, te amo, Señor, con toda mi vida. Cántale antes de que nos vayamos, cántale. Precioso Dios, cántale con todo tu corazón, cántale. Bendito seas tú. Basta solo con cantar. ¿Se dan cuenta? No basta con cantar. Basta solo con decir. ¿Para qué decimos tantas cosas si no las hacemos? Precioso Dios. Suficiente. Que tu carácter, que tu compromiso sea el que Dios ha demandado de ti. Precioso Dios. Precioso papá. Te amo, Señor, te amo. No basta solo con soñar.
vayamos y que hagamos. Solo con Dios quiere que seamos hijos discípulos de Él. necesario. Precioso Dios. Aquellos que buscan hacer su voluntad, pero que también quieren estar en el propósito de Dios. El propósito de Dios es el rol para el cual fuimos llamados. Precioso Quiero papá. vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Padre Santo, Yo quiero vivir solo para ti. ¿Ustedes creen que si realmente todas las personas que asistimos a las congregaciones fuéramos discípulos del Señor, la tierra estaría como está? ¿Qué? Olvídense. Y hubiéramos inundado la tierra de verdaderos discípulos. Pero son bien poquititos los discípulos que hay en las congregaciones. La gente que busca atender la voz de Dios y servirlo con todo su corazón y siente amor por su prójimo. No tiene contiendas con nadie, no tiene enemigos, no tiene diferencias con nadie, porque Dios ya se las llevó. No pueden existir esas cosas en su corazón. No hay cuestionamientos de ninguna naturaleza. Hay libertad, porque nos dice la palabra: si el Hijo os liberta, somos verdaderamente libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La gloria sea para ti, papi lindo. La gloria sea para ti, mi rey.